Bien, esta clase en particular trata de la fisiología del sistema cardiovascular, específicamente los conceptos relacionados con las bases iónicas del latido cardíaco. Charles Darwin dedujo sus conceptos evolucionarios en gran parte basándose en las observaciones de las adaptaciones externas que evolucionaron en algunos organismos para poder explotar una fuente en particular de energía, es decir, una fuente en particular de alimento. Y es un concepto que se puede notar de manera bastante fácil en la biodiversidad, ya que tenemos bastantes especializaciones para la obtención de esta energía, de este alimento. Tenemos animales con dentaduras específicas, insectos con lenguas también de una diferente forma para también poder abastecerse y poder obtener esa fuente de energía. Sin embargo, en el escenario de la supervivencia del más apto que postula esta teoría de la evolución propuesta por Darwin, además de poder obtener la energía, o sea que ser un punto importante en la obtención de energía, es igual de importante el poder distribuirla y utilizarla de manera muy eficiente una vez que esta energía es obtenida. Por lo tanto, desarrollar mecanismos eficientes desde el punto de vista del gasto energético fue un potente estímulo evolucionario y que probablemente se aplica a todos nuestros mecanismos fisiológicos. O sea, todos nuestros mecanismos fueron en algún momento los más óptimos para la supervivencia de ese organismo y por lo tanto han sido los que se han preservado de acuerdo a la evolución. Sin embargo, el sistema cardiovascular humano evolucionó para poder cumplir esta tarea esencial de poder distribuir la energía obtenida, pero con un mínimo gasto energético. Finalmente, el sistema cardiovascular entonces es una consecuencia principal y evolucionaria de aumentar el tamaño de las especies. Tenemos especies desde un organismo unicelular como esta ameba, que tienen una tarea no tan compleja de poder obtener los nutrientes inmediatamente desde su medio externo, a diferencia de organismos multicelulares más complejos como este tardígrado, con toda la complejidad que tiene su fisiología, su funcionamiento. Sabemos que tiene bastante capacidad de sobrevivir en ambientes muy extremos, hasta la complejidad de estos organismos multicelulares altamente complejos como son los peces. El sistema circulatorio tiene un papel muy importante en promover la difusión, ya sea de los nutrientes desde el medio externo hacia el medio interno, así como también de los elementos de desecho que van en sentido contrario, desde el medio interno hacia el medio externo. En un organismo unicelular, como podría ser la ameba, el único mecanismo, la única barrera que separa el medio interno del medio externo es la membrana plasmática. Por lo tanto, el nivel de nutrientes está en mayor concentración en el medio extracelular simplemente necesita un mecanismo de transporte que puede ser un mecanismo incluso de simple difusión para permitir la entrada de esa fuente de alimentos, ese sustrato energético. Y los desechos, también por un gradiente de concentración, van en sentido inverso. Para un organismo multicelular ya la situación era más compleja, ya que las células centrales, las que quedan más centrales en el organismo, se les dificultaba esa posibilidad de difusión. Por eso que algunos organismos desarrollaron esta especie de poro, por donde podían acercar el medio externo acuoso. En muchos de estos organismos, por ejemplo los poríferos, como las esponjas de mar, tienen esta especie de entrada que les permite acercar el medio externo, este medio líquido, hacia las células más centrales y por lo tanto seguir generando este mecanismo de difusión. En organismos ya mucho más complejos se desarrolló un mecanismo circulatorio que agregaba un líquido que circulaba a lo largo de este sistema circulatorio más simple de una única bomba, el cual en algún momento este sistema circulatorio se acercaba a la superficie para poder equilibrar las concentraciones, o sea, obtener alimentos y eliminar los desechos. Y en un sistema ya mucho más complejo, que implica
un sistema circulatorio con una doble bomba, donde además de acercar este sistema circulatorio a la periferia, lo que podría ser el símil de nuestro sistema digestivo, donde nosotros tenemos una invaginación de nuestro medio externo, nuestra superficie absortiva. Además de eso, también tenemos que este sistema circulatorio se acerca o se hace un estrecho contacto con el sistema respiratorio para el intercambio de los gases. Por lo tanto, el sistema circulatorio, producto del aumento en el tamaño de las especies, ha permitido estos mecanismos de difusión, ya sea para los gases respiratorios y para la obtención y distribución de los nutrientes, así como también de la eliminación de los desechos metabólicos. En esta imagen se muestra un esquema más o menos simple, donde se muestran los circuitos que se forman en el sistema cardiovascular. En este circuito, además, en este esquema, se muestra el porcentaje de distribución del gasto cardíaco a los diferentes sistemas orgánicos en un individuo que se encuentra en una condición de reposo. Si lo vemos acá, tanto la bomba del lado derecho del corazón, así como la bomba del lado izquierdo, que sabemos que tenemos un sistema circulatorio con una doble bomba, ambos, ¿no es cierto?, permiten la circulación del 100% del gasto cardíaco que también pasa en un 100% hacia los pulmones. El músculo cardíaco solamente recibe un 3% de ese gasto cardíaco, y dentro de los órganos con una mayor demanda, podríamos decir, o un mayor aporte del gasto cardíaco, tenemos a órganos relacionados ya sea con el filtrado de la sangre, sistema renal, la absorción de nutrientes, sistema digestivo, y otros sistemas importantes son el músculo esquelético y un órgano que se lleva un porcentaje bastante similar al músculo esquelético, que es el cerebro. El corazón es un músculo específico, un músculo cardíaco, que no encontramos en ningún otro sitio más que en el corazón. El corazón consiste principalmente en dos bombas: el corazón izquierdo, el lado izquierdo o bomba principal, y el lado derecho, que también se denomina bomba impulsora. Ambas difieren en la cantidad de presión que generan en el momento de la sístole ventricular, en la eyección de la sangre, ya que son sistemas que se conectan con sistemas arteriales de diferente presión. Un sistema de más alta presión, el sistema arterial, y un sistema de más baja presión, que es el sistema de retorno venoso. El corazón aproximadamente late 100.000 veces diarias, y por lo tanto se calcula que aproximadamente late 35 millones de veces cada año, y más de 2.500 millones de veces a lo largo de una vida promedio de 80 años. Por lo tanto, esto nos hace entender y hacer racional la función tan vital que tiene nuestro corazón. O sea, la cantidad de latidos que puede tener en un minuto, que uno puede pensar que son 60 latidos, pero si lo pensamos durante todos los minutos del día, durante todas las horas del día, durante los días del mes, y así sucesivamente hasta llegar a una vida promedio de 80 años, tendremos un corazón que ha latido aproximadamente 2.500 millones de veces. Pensando además que el volumen de bombeo de cada una de estas bombas es de aproximadamente 5 litros por minuto, que es lo que corresponde al gasto cardíaco, que además puede aumentar fácilmente 5 veces durante el ejercicio. O sea, el corazón es capaz de bombear 5 litros por minuto y aumentar su gasto cardíaco mientras se necesita una mayor o donde se requiere una mayor demanda de oxígeno y nutrientes. Este gasto cardíaco puede aumentar hasta 5 veces, a 25 litros por minuto. En base a esos cálculos, en base al gasto cardíaco y a la cantidad de veces que late el corazón, en una vida promedio de aproximadamente 75 años, los ventrículos combinados
pueden bombear aproximadamente 400 millones de litros de sangre, que es un número bastante impresionante, pero para poder racionalizarlo, 400 millones de litros de sangre serían el volumen suficiente para llenar un lago de 10 kilómetros de largo, 40 metros de ancho y aproximadamente 10 metros de profundidad. Esa es la cantidad de volumen que bombea un corazón promedio durante una vida de 75 años, lo que sigue siendo, ¿no es cierto?, bastante asombroso para un órgano que cabe en nuestra cavidad torácica, específicamente en esta región del mediastino, y que no es más grande que el puño de nuestra mano, ¿no es cierto?, empuñada. Para referirnos entonces específicamente a los contenidos del día de hoy, la señal eléctrica del corazón se origina de manera normal en un grupo de células que están ubicadas en la parte alta de la aurícula derecha. Estas células, que corresponden a una estructura denominada nodo sinusal, se despolarizan de manera espontánea, o sea, generan su propia despolarización y por lo tanto descargan potenciales de acción a una frecuencia de entre 60 a 100 veces por minuto en un individuo que se encuentra en reposo. Por lo tanto, eso es lo que establece más o menos la frecuencia cardíaca que se considera normal en un individuo que se encuentra en reposo. Estamos hablando entonces de entre 60 a 100 veces por minuto. Si bien el corazón tiene esta característica, producto de la presencia de estas células que se despolarizan de manera espontánea, lo que le da al corazón cierto grado de automatismo, no está exento, a pesar de eso, no está exento de la regulación de nuestro sistema nervioso, específicamente nuestro sistema nervioso autónomo, tanto en su porción simpática como parasimpática. Ellos pueden modular esta actividad intrínseca de marcapasos, como se le denomina a esta capacidad que tiene el corazón de mantener una frecuencia cardíaca de entre 60 a 100 veces por minuto. En esta imagen se muestra el sistema de conducción eléctrica, donde ubicamos específicamente en esta parte alta de la aurícula derecha el nodo sinusal. Tenemos estas vías internodales que conectan el nodo sinusal con el nodo auriculoventricular. Aún está en duda la presencia, no la presencia, sino que la funcionalidad de este tracto interauricular, que una vez que comienza la despolarización en el nodo sinusal, una vez que se genera el potencial de acción, este se propaga por todo el músculo, tanto de la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda. Una de las vías de comunicación se cree que es este tracto interauricular, que es un haz muscular que conecta la aurícula derecha con la aurícula izquierda. Todavía está y es materia de investigación la funcionalidad y la capacidad de la capacidad de propagar el fenómeno eléctrico es clara. La funcionalidad todavía no es tan específico y tan detallado el conocimiento que tiene este tracto interauricular o haz de Bachmann. Aproximadamente 100 milisegundos después que inicie el potencial de acción en el nodo sinusal, el potencial alcanza el nodo auriculoventricular, el cual se propaga rápidamente por este fascículo atrioventricular, antiguamente denominado haz de His, el cual se propaga a lo largo de este septum o tabique interventricular y se divide en una rama derecha y una rama izquierda, las que posteriormente van a dar origen a estas fibras, a esta red que se propaga por el endocardio de todo el músculo ventricular, antiguamente denominada fibras o red de Purkinje, en la actualidad denominada red subendocárdica. Por lo tanto, el fenómeno eléctrico
de propagación del potencial de acción que inicia en la parte alta de la aurícula derecha se propaga pasando por el nodo auriculoventricular exclusivamente hacia los ventrículos. ¿Por qué el potencial de acción no se propaga directamente desde el músculo auricular directamente a la masa muscular ventricular? Específicamente por la presencia de un anillo fibroso que separa el territorio auricular del territorio ventricular. En esta imagen se muestra la ubicación de este fascículo o haz de Bachmann. Mucho más claro se ve en esta región que conecta el atrio derecho con el atrio izquierdo en esta región. Y aquí en esta imagen se muestra más o menos la ubicación y más o menos la estructura que podría tener este anillo fibroso que forma la base de las válvulas, ¿sí? Y que es el que evita la conducción eléctrica desde las aurículas hacia los ventrículos, permitiendo entonces que el potencial de acción se propague solamente siguiendo la dirección de el nodo auriculoventricular y fascículo atrioventricular o haz de His. En esta imagen se muestra una representación y una recreación y una representación tridimensional específicamente del sistema de conducción eléctrica del corazón de un conejo, y se puede ver la distribución específica, ¿ah?, de el nodo sinusal, cómo está ubicado en esta región de la aurícula derecha y cómo es que se propaga específicamente a este nodo atrioventricular, y aquí vemos la presencia de la rama derecha y las ramas izquierdas de el haz de His y específicamente la red subendocárdica o red de Purkinje, ¿ya? La Purkinje Network específicamente con la sigla en inglés. A diferencia de lo que ocurre en las neuronas, que permiten la propagación del fenómeno eléctrico desde una célula a otra, preferentemente por sinapsis de tipo químicas, la terminación sináptica o la terminal sináptica de la neurona presináptica por lo general y en su mayoría conecta con las espinas dendríticas de las neuronas postsinápticas. En el corazón el fenómeno eléctrico se propaga de célula a célula de manera similar a cómo se propaga el potencial a lo largo de un axón de una cierta longitud, ya que las células cardíacas están conectadas unas con otras a través de estas uniones en hendidura o gap junctions. La gap junction no es otra cosa que esta acumulación, ¿no?, de estas estructuras denominadas conexones o hemicanales que están formados por específicamente 6 de estas proteínas de la familia de las conexinas que forman un conexón o hemicanal que se junta con un conexón o hemicanal de la célula inmediatamente adyacente, generando entonces una vía de comunicación por donde pueden pasar moléculas bastante pequeñas. Por lo tanto, es una conexión directa, un gap entre una célula y otra, permitiendo entonces el paso, como les decía, de moléculas muy pequeñas de un tamaño menor a los 1000 Dalton, lo que implica entonces que puedan pasar cosas tan pequeñas como electrolitos y algunas moléculas de señalización metabólica, como algunos nucleótidos cíclicos específicamente. En esta imagen entonces vemos como una fila de células, en específico células cardíacas, que están conectadas por esta estructura que vendría representando a la unión en hendidura, permite la propagación de un fenómeno eléctrico
por el interior de las células y a lo largo de las células, fenómeno que sigue los principios más o menos similares de la conducción a lo largo de un axón. Si tenemos entonces, o se genera la apertura de canales, o se inyecta algún tipo de corriente despolarizante y despolariza esta célula, por ejemplo esta célula A, hasta un nivel subumbral, esta célula va a cambiar su potencial de membrana, se va a despolarizar hasta un nivel subumbral, permitiendo además que producto de la unión que hay entre estas células y la conexión y el acoplamiento eléctrico permitido por esta gap junction, pase cierta cantidad de carga positiva a la célula siguiente, lo que va a permitir entonces también una despolarización de la célula B, la cual va a ser menor y se va a parecer a los fenómenos de despolarización y a los potenciales electrotónicos que se generaban a lo largo del axón, que iban disminuyendo su magnitud a medida que se iban acercando o que se iban alejando del fenómeno inicial, para finalmente, ¿no es cierto?, recuperar esta polaridad o prácticamente no generar ningún cambio en esta célula F, que es una célula mucho más lejana de donde comienza el fenómeno inicial. Cuando se abren canales que permiten la entrada de cargas positivas, cationes, en una de estas células, la entrada de cargas positivas va a cambiar el potencial de membrana en reposo, va a despolarizar la célula y por lo tanto inmediatamente se va a generar un cambio en la polaridad y en algún momento, ustedes recuerdan, se cambia la polaridad, se cambia este balance electronegativo que había en el interior por un predominio electropositivo. Las células cardíacas que son excitables y que tienen un potencial de membrana, al igual que todas las otras células, por tener un predominio negativo en el interior, van a haber siempre bastantes cargas positivas asociadas a la membrana, muy cercanas a la membrana. En el momento en que esta célula se despolariza y por lo tanto invierte su polaridad, muchas de estas células que estaban asociadas salen, ¿no es cierto?, repelidas por el cambio en la polaridad y se están arrancando ahora de una célula que tiene un predominio de carga interior que es positivo. Por lo tanto, este fenómeno que va a ir despolarizando una célula y luego otra a continuación va generando entonces un fenómeno que va en dirección opuesta y en sentido contrario. ¿Qué quiere decir? Esta corriente intracelular genera como consecuencia la propagación de un fenómeno extracelular y que tiene la ventaja, en realidad este fenómeno extracelular, que también se genera en las neuronas, pero particularmente en el corazón, tiene la gran ventaja de que nosotros, como se está propagando por el medio extracelular, que es un medio que contiene muchos electrolitos, este fenómeno se propaga por los líquidos corporales hacia todos lados. Y por lo tanto esa es la razón del por qué nosotros podemos registrar este fenómeno simplemente colocando electrodos comunicados con la superficie de la piel. O sea, colocar electrodos y fijarlos en la superficie corporal, incluso de las extremidades. Y es en base a eso que nosotros podemos registrar cada punto de estos vectores, la suma de todos estos vectores eléctricos generados por las células cardíacas, graficarlos en lo que nosotros vamos a conocer como un electrocardiograma. O sea, cada punto del electrocardiograma es la suma de estos vectores eléctricos generados por las células cardíacas. Y no es necesario conectarse específicamente a la región torácica, incluso en las extremidades, a nivel de las muñecas y los tobillos, yo ya puedo registrar este fenómeno producto de la propagación de esta corriente extracelular que se propaga finalmente por los líquidos corporales hacia todos lados de nuestro organismo. Aquí tenemos lo que sucede de manera similar, como les mencionaba, con la propagación de estos potenciales de acción. Por ejemplo, si tenemos la célula A y volvemos al ejemplo anterior, tenemos célula A, célula B, célula C. Si la célula A alcanza el umbral
y descarga un potencial de acción, pero la despolarización solamente es la suficiente para alcanzar el umbral, sabemos que eso va a propagar. La entrada de cargas positivas ya inmediatamente va a propiciar la propagación de cargas positivas hacia la célula B. Pero solo ese movimiento de carga probablemente no logre despolarizar la membrana de la célula B hasta el umbral. Lo que sí sabemos es que la célula A sí se despolarizó hasta el umbral y por lo tanto va a disparar un potencial de acción. Y que como consecuencia va a terminar despolarizando a la célula B también hasta su umbral de excitación. Lo que va a verse facilitado por esta propagación previa de cargas que hubo inmediatamente con la entrada de cargas a la célula A. Y por lo tanto este fenómeno, como la despolarización inicial en la célula A fue solamente hasta el umbral y la propagación inmediata de cargas disminuyó hacia B, el fenómeno de propagación del potencial va a ser un poco más lento. Se va a propagar un potencial sí o sí a lo largo de las células A, B, C, D, pero la propagación inicial de carga a través de la gap junction va a ser más lenta, ya que no va a llevar a todas las células hasta su umbral de manera inmediata. ¿Qué pasa si es que la célula A ahora se despolariza a un valor mucho más alto? Se despolariza con una mayor magnitud y supera el umbral de excitación. Lo más probable es que el traspaso inicial de carga sea lo suficiente como para despolarizar a la célula B ya hasta su umbral de excitación. Y por lo tanto, este fenómeno de propagación con un inicio, con una despolarización mucho mayor, este fenómeno, ¿no es cierto?, se va a ver afectado en su velocidad y se va a propagar un potencial a una velocidad mucho mayor. Se va a conducir mucho más rápido el potencial de acción. A diferencia de lo que ocurre en los axones de las neuronas, que propagan a una velocidad fija que está regulada solamente por el diámetro y la presencia o ausencia de mielina. Aquí el estímulo inicial regula la velocidad de conducción, producto de que el estímulo inicial va a generar una propagación inicial a lo largo de la gap junction mucho mayor si es que la despolarización inicial también es mayor. Los potenciales de acción los podemos dividir en 5 fases específicas que están cuantificadas desde una fase 0 hasta una fase 4. Los dos potenciales que se pueden clasificar en base a su velocidad de respuesta, tenemos potenciales de acción de respuesta rápida que tendrían esta característica y potenciales de acción de respuesta lenta que tendrían esta característica, cuya diferencia principal es el tiempo que demoran en alcanzar el pic de potencial desde el momento en que comienza la despolarización. En este potencial de respuesta rápida, la despolarización comienza en este momento y termina en este momento. O sea, en un tiempo bastante acotado, la célula se despolariza hasta su pic. Y por eso es que esto es un potencial de respuesta rápida. Sin embargo, un potencial de respuesta lenta, la despolarización comienza lentamente en esta fase 4 con una pendiente característica, la cual una vez que alcanza el umbral, producto de apertura de canales regulados por voltaje, permite una mayor conductancia de ciertos iones y por lo tanto la despolarización hasta el pic de potencial, pero que generó una despolarización total que tomó mucho más tiempo que aquí. ¿Dónde ocurren estos potenciales de respuesta lenta? Específicamente en las células de los nodos, tanto el nodo sinusal como en el nodo aurículo-ventricular. Los potenciales de acción de respuesta rápida los vamos a encontrar específicamente en los cardiomiocitos, tanto los cardiomiocitos auriculares como los cardiomiocitos ventriculares, así como también en las fibras de la red subendocárdica o red de Purkinje. Tienen una duración mucho mayor, aproximadamente 2 veces más de lo que dura el potencial de acción clásico en
neurona, un potencial de acción, podríamos decir, bastante lento de una neurona, ellos tienden a durar mucho más estos potenciales cardíacos. Estamos hablando de una duración cercana a los 200 milisegundos el total de la espiga. Por lo tanto, son potenciales con una mucho mayor duración. Aquí vemos entonces la diferencia en los potenciales de acción cardíacos que ocurren en los nodos, tanto sinoauricular como auriculoventricular, que tienen esta característica de potenciales de acción de respuesta lenta, y los cardiomiocitos auriculares, fibras de Purkinje y músculo ventricular, que exhiben estos potenciales de respuesta rápida o potenciales de acciones rápidos. En la membrana vamos a encontrar 4 corrientes especiales y principales dependientes del voltaje, así como también del tiempo. Esto es bien importante, ya que aquí el tiempo entra a ser otro estímulo más que regula el funcionamiento de los canales y no solamente el voltaje. Por lo tanto, es por eso que tenemos corrientes dependientes del voltaje y también corrientes dependientes del tiempo. La primera de estas corrientes es la corriente de sodio, que es una corriente que va a ser responsable de la fase de despolarización rápida, tanto en los cardiomiocitos auriculares, ventriculares y fibras de Purkinje. Esta corriente de sodio entonces va a ser responsable de esta fase de ascenso rápido de el potencial de acción rápido, específicamente. Estaríamos hablando entonces de esta fase que se caracteriza con el número 0, la fase 0 del potencial de acción rápido. Esta fase 0 entonces depende de una corriente de entrada de sodio, una corriente rápida de entrada de sodio. La corriente entonces de entrada de sodio, que se abrevia específicamente con la I, en la que se refiere la intensidad de la corriente en la ley de Ohm, se mueve a través de canales de sodio regulados por voltaje, canales bastante característicos y clásicos, son bastante similares a los canales de sodio regulados por voltaje que encontramos en la membrana de nuestros axones, específicamente en el sistema nervioso, ¿ya? Y la corriente de sodio es una de las más importantes en el músculo cardíaco, una de las corrientes mayores en cuanto a su magnitud, y eso se debe a que existe una altísima densidad de canales de sodio por cada micrómetro cuadrado. Estamos hablando aproximadamente de 200 canales de sodio por micrómetro cuadrado, un fenómeno bastante similar a lo que ocurría con la densidad de canales de sodio regulados por voltaje, específicamente en el segmento inicial y en los nodos de Rambier, en las neuronas. Aquí se diferencia este canal de sodio regulado por voltaje con los canales de sodio regulados por voltaje que encontramos en las neuronas, porque aquí encontramos dos unidades beta, una beta 1 y beta 2, y encontramos una subunidad alfa, en este caso que sería la subunidad alfa, está pintada de color violeta, que es una subunidad específica de los canales de sodio cardíacos, y que es altamente susceptible y que tiene bastantes zonas de fosforilación, y por lo tanto es susceptible a la actividad de la proteína quinasa dependiente de AMP cíclico, específicamente la PKA. Esta corriente de sodio se activa rápidamente, tiene un periodo, una duración de la activación de la corriente que no va más allá de 0,1 a 0,2 milisegundos, bastante rápida su activación, y su inactivación ocurre de una manera bastante similar a la inactivación de los canales de sodio regulados por voltaje de los axones. Estos canales también sufren este proceso de inactivación, lo que inactiva entonces a la corriente de sodio en gran parte, y por lo tanto
Estas corrientes de sodio contribuyen de manera importante a la fase de repolarización temprana que ocurre en el potencial de acción rápido, que sería específicamente esta fase 1 de repolarización precoz, producto de que el sodio está entrando rápidamente y la inactivación de la entrada de sodio tiende a producir esta baja o esta repolarización precoz que ocurre en esa zona, en esta fase, específicamente la fase 1. ¿Ya? Sin embargo, existen ciertos canales de estos mismos canales de sodio regulados por voltaje que quedan en un estado distinto, que su inactivación va a ser más lenta o simplemente en algunos casos no va a ocurrir, y por lo tanto queda un pequeño componente de esta corriente prolongándose en el tiempo, denominada corriente de sodio tardía. Y esta corriente de sodio tardía, que se mantiene a lo largo del tiempo, va a ayudar de manera importante a prolongar esta fase 2 del potencial de acción rápido, específicamente esta zona de meseta que corresponde a la fase 2. O sea, tenemos entonces una fase 0 caracterizada por una masiva entrada de sodio a través de la apertura de estos canales de sodio regulados por voltaje. Tenemos entonces la inactivación de prácticamente toda esta corriente, la que va a generar entonces esta repolarización, va a contribuir a esta repolarización rápida. No es exclusiva la inactivación la que genera esta repolarización rápida, pero contribuye. Y una pequeña corriente de sodio tardía de algunos canales que no se inactivan, que en un estado distinto de apertura, permite entonces la prolongación de la despolarización. Tampoco es exclusivo la participación del sodio en esta fase 2, pero la inactivación no completa de estos canales de sodio entonces es la que permite la prolongación en parte de esta fase 2 de meseta del potencial de acción rápido. Otra corriente importante de la membrana, la segunda que vamos a mencionar, corresponde a una corriente de calcio. La corriente de calcio va a ser responsable de la fase de despolarización rápida del potencial de acción, específicamente en la fase 0, pero en los nodos sinoauricular y auriculoventricular. O sea, es decir, va a ser específicamente importante en esta fase 0, ya que producto de que las células de los nodos, tanto sinoauricular como auriculoventricular, carecen de estas corrientes de sodio, estas corrientes rápidas de entrada de sodio, la fase 0 es dependiente única y exclusivamente de una corriente de calcio, que son corrientes mucho más lentas, porque dependen de canales de aperturas mucho más lentas. También este es un canal que contribuye de manera importante a la actividad de marcapasos, y también contribuye de manera específica a la secuencia de despolarización del corazón, producto de que como las células de los nodos sinoauricular y auriculoventricular no tienen estas corrientes rápidas más intensas de sodio, las fases ascendentes son mucho más lentas. De ahí que viene el nombre de, o lo que clasifica estos potenciales de acción de los nodos como potenciales de acciones lentos, mucho más lentos que los potenciales que ocurren en las células musculares, en los cardiomiocitos, y por lo tanto el potencial que se propaga a lo largo de estas células nodales, la velocidad de propagación es mucho más lenta, y por lo tanto este retraso que va a generarse en la propagación hacia el nodo auriculoventricular es lo que genera este fenómeno de retraso eléctrico en la contracción auricular, que se va a contraer mucho más lento y respecto de la contracción ventricular, y por lo tanto va a proporcionar mucho más tiempo para que las aurículas vacíen la sangre hacia los ventrículos.
Por eso es que contribuyen también de manera importante a la actividad de marcapasos. También están presentes en la actividad marcapasos. Si bien esta corriente de calcio es menor, en los cardiomiocitos esta corriente de calcio se suma a la corriente de sodio durante la fase ascendente de los potenciales de acción. Es decir, en esta fase ascendente, en esta fase cero de los potenciales de acción rápidos de los cardiomiocitos auriculares y ventriculares, esta corriente de calcio se suma a esta corriente rápida de sodio. Por lo tanto, si bien aquí la fase cero dependía solamente de calcio, aquí depende de sodio y también de calcio. La rapidez en la despolarización la otorga principalmente el sodio, pero el calcio contribuye entonces también a esta repolarización en el músculo auricular ventricular y también en las otras que exhiben potenciales de acción rápido, que son las células de la red de Purkinje. Estos canales de calcio también sufren un proceso de activación, que se activan mucho más lento que los de sodio, demoran aproximadamente 1 milisegundo en activarse, y un fenómeno de inactivación que también es lento, pueden estar hasta 20 milisegundos activos. Y por lo tanto, este es un proceso que va a generar también esta participación en esta fase 2 de meseta, producto de que la inactivación es bastante más lenta. Permiten entonces la prolongación de esta fase 2 de meseta, asociada a la contribución que tenía estas corrientes de sodio tardías, producto de la no inactivación de algunos de estos canales de sodio. Por lo tanto, en esta fase 2, si vemos acá y lo vemos abajo en la participación de las corrientes, si bien la corriente de sodio no se inactiva por completo, sigue participando, lo mismo también ocurre con esta corriente de calcio. Esta corriente de calcio también tiene una participación particular en las células contráctiles, ya que esta entrada de calcio va a ser la que va a activar la liberación de calcio desde el retículo sarcoplásmico. A diferencia del mecanismo de acoplamiento, excitación, contracción en el músculo esquelético, el acoplamiento, excitación, contracción, aquí la liberación de calcio del retículo sarcoplásmico es dependiente de calcio. Por eso es que el fenómeno a nivel cardíaco se denomina liberación de calcio inducida por calcio. Eso es algo que se va a ver con especial énfasis en los mecanismos de contractilidad cardíaca, en la clase que se denomina el corazón como bomba, donde se ven los fenómenos asociados a la contractilidad y al funcionamiento de bomba del corazón. Otra corriente principal en la membrana es la corriente de potasio, abreviada con la I y la K del potasio. Es una corriente responsable de la fase de repolarización del potencial de acción en todos los miocitos cardíacos, o sea, tanto en los miocitos de los nodos, así como también en los miocitos contráctiles, específicamente auriculares y ventriculares. Por lo tanto, específicamente va a ser responsable de la actividad en la fase 3 de repolarización. O sea, estaríamos hablando específicamente en esta zona, así como también en esta zona en los potenciales de acción de respuesta más rápida, ¿no? Estos potenciales de acción, específicamente en las células contráctiles, tienen una duración bastante más importante que la duración del potencial de acción en el músculo esquelético. Y es producto de que la activación de estas corrientes de potasio
estas corrientes repolarizantes de potasio, es una activación que ocurre de manera bastante lenta, específicamente en estas células, como ya dijimos, contráctiles, ya sea miocitos auriculares, ventriculares, así como también en las fibras de la red de Purkinje, ¿ya? Existen dos tipos de corrientes asociadas a esta corriente de repolarizante de potasio. Tiene un componente de salida mucho más rápido, lo cual se puede clasificar como una corriente de potasio rápida, que se abrevia con la sigla IKR de Rapid, corriente de potasio rápida, y un componente más lento, que se abrevia con la letra o con la sigla IKS, de corriente de potasio slow, más lenta. Esta es una corriente que es bastante escasa cuando el potencial de membrana tiene valores negativos cercanos al potencial de membrana en reposo. Pero con la despolarización de la membrana, que ocurre por la entrada de sodio, calcio y la continua entrada de sodio y calcio en esta fase de meseta, se va a activar de manera bastante lenta, puede demorar hasta 100 milisegundos en activarse esta corriente, pero tiende a permanecer activa. Es una corriente que cuesta mucho que se inactive. Y por lo tanto, en las células de los nodos, tanto sinoauricular como auriculoventricular, contribuye a la actividad marcapasos mediante esa inactivación que prácticamente es inexistente, que es bastante lenta, cuando el voltaje es el voltaje más negativo cercano al potencial de membrana en reposo, o potencial diastólico, como se le llama en esta fase también. Existen también otras corrientes de potasio que se pueden mencionar, que son corrientes especiales de potasio, específicamente una corriente que nosotros vamos a ver reflejada en esta fase 1 de repolarización temprana o repolarización precoz, y que se abrevia con las siglas, la podríamos abreviar acá, con la IKTO, corriente de potasio transitoria outside, o sea, la corriente transitoria hacia afuera de potasio. Es una corriente transitoria que ocurre en esta fase y que también contribuye a esta fase de repolarización rápida en la fase 1 del potencial de acción rápido, que como ya dijimos ocurre en los cardiomiocitos auriculares, ventriculares y en las fibras de la red subendocárdica o red de Purkinje. Existe también una corriente de potasio que está activada por proteína G, y que se activa producto de la actividad de la acetilcolina sobre receptores muscarínicos a nivel cardíaco. Producto de la estimulación de estos receptores muscarínicos, que son receptores acoplados a proteína G, se va a activar una corriente de salida mediada por estos canales de potasio, específicamente canales denominados GIRK. La sigla GIRK significa G-Protein Inward Rectifying Potassium Current. Entonces es una corriente de potasio rectificador hacia adentro estimulada por proteína G. Principalmente aquí lo que ocurre es que los receptores muscarínicos, o sea, la acetilcolina, va a activar la salida de potasio y por lo tanto va a generar un fenómeno de hiperpolarización de la membrana. O sea, la salida de potasio va a dejar el interior celular más negativo
y por lo tanto hiperpolariza la membrana, dificultando su excitación, y por lo tanto el efecto neto va a ser disminuir la actividad de marcapaso mediante esa hiperpolarización de la membrana. La última de las corrientes principales que ocurren en la membrana de las células cardíacas es una corriente denominada corriente de marcapasos. Y la corriente de marcapasos no tiene asociado ningún ion en particular, ya que es una corriente catiónica inespecífica. Esta corriente de marcapasos es responsable en parte de la actividad marcapasos en las células tanto del nodo sinoauricular, así como también en las células del nodo auriculoventricular y también en las fibras de Purkinje. También tienen estas corrientes, también exhiben estas corrientes de marcapasos las fibras de Purkinje. Los canales que son responsables de estas corrientes de marcapasos son un canal catiónico, como ya mencioné, inespecífico, de la familia de los canales HCN, y que son activados por la hiperpolarización de la membrana. Tienen esta característica bastante inusual, un comportamiento bastante contrario al de la mayoría de los canales voltaje dependiente o regulados por voltaje, que son específicamente estimulados en su apertura producto de la despolarización de la membrana. Este es un canal, estos canales HCN, que son canales catiónicos en específico, se activan producto de la hiperpolarización de la membrana. Por lo tanto, esta característica bastante inusual es la que de donde deriva la letra que específicamente les da la abreviación a esta corriente, de que es un comportamiento bastante inusual. De aquí viene el nombre de, específicamente fueron llamados corrientes funny, de gracioso, de extraño. Por eso que se les llamó a estas corrientes las corrientes funny o extrañas, producto de que se estimulan no con la despolarización, sino con la hiperpolarización de la membrana, ¿ya? Que ocurre específicamente al final de la fase 3, específicamente en esta región. Estas corrientes de marcapaso ocurren, como ya mencionamos, específicamente en estas células de los nodos sinoauricular, auriculoventricular, así como también en las fibras de la red de Purkinje. Tienen una activación bastante lenta, aproximadamente 100 milisegundos puede demorar la activación completa, y además es una corriente que no se inactiva. Por lo tanto, esta corriente de marcapasos puede producir una corriente despolarizante de entrada de cargas positivas inespecíficas, mientras se va activando lentamente en esta fase 3, al final de esta fase 3. Por lo tanto, es la que contribuye en gran parte a la actividad marcapasos de esta fase 4. A pesar de que esta corriente de marcapasos contribuye de manera bien importante a esta actividad de marcapasos en esta fase 4, también existen corrientes de calcio, así como también corrientes de potasio, encargadas de contribuir de modo significativo a la despolarización en esta fase 4. O sea, la actividad marcapaso no solamente está influenciada por esta corriente marcapaso, sino que también existen corrientes de calcio y corrientes de potasio que van a contribuir entonces a esa actividad que favorece la despolarización espontánea de estas células autorrítmicas, específicamente en los nodos. Bien, entonces si analizamos detenidamente los fenómenos eléctricos que ocurren en las diferentes fases de los potenciales de acción, específicamente las corrientes iónicas ocurriendo en relación con las fases de los potenciales de acción, las 5 fases de los potenciales de acción, habíamos mencionado en primera instancia que los potenciales de acción de respuesta lenta que ocurren
principalmente los nodos, carecían de la fase 1 y 2, solamente exhibían fase 4, 0 y 3. Vamos a analizarlo en función de estas gráficas inferiores que muestran la actividad de las corrientes iónicas que están ocurriendo en cada momento del potencial de acción. Este gráfico tenemos que analizarlo en la parte inferior como la línea 0, donde la corriente no existe o está completamente inactiva, ¿no? Y cualquier movimiento que se separe de 0 hacia arriba, estamos hablando de que está ocurriendo una corriente saliente, está aumentando una corriente saliente de algún catión, si se desplaza del 0 hacia abajo, está aumentando una corriente entrante de algún catión o de algún electrolito. Si nos acercamos a 0, recuerden, es disminución o inactivación, si es que el 0 es total. ¿Qué pasa en la fase 4? Esta fase 4, denominada también potencial diastólico o valor diastólico del potencial, ya que esta fase corresponde con la diástole del punto de vista contráctil. En esta fase 4, que tiene una pendiente bien característica, que tiene una fase de ascenso muy lento, se ve especialmente activa esta corriente de marcapasos, que estaba caracterizada por estos canales HCN, que eran canales catiónicos inespecíficos, pero que se activaban producto de la hiperpolarización de la membrana, hiperpolarización que ocurre al final de esta fase 3, en esta zona específicamente, y que no se inactiva. Por lo tanto, teníamos este aumento de esta corriente marcapaso o corriente Fanny por su comportamiento extraño, ya que se activan con la hiperpolarización de la membrana. Por lo tanto, tenemos un aumento en la entrada de cargas positivas de manera inespecífica, que podía ser calcio o podía ser sodio el que está entrando a través de estos canales Fanny. ¿Qué otro fenómeno tenemos ocurriendo? A su vez también tenemos en esta fase 4 al mismo tiempo ocurriendo una lenta entrada de calcio. O sea, la corriente de calcio también favorece la actividad de marcapasos en esta fase 4. Y otro fenómeno importante es el cierre de algunos canales de potasio que van a favorecer entonces una menor salida de potasio. O sea, una disminución en la salida de potasio. Y si ustedes recuerdan, si sale menos potasio, se queda en el interior, despolariza la membrana. Por lo tanto, estos tres fenómenos van a contribuir a esta despolarización lenta que va ocurriendo en esta fase 4. Fase 4 que llega a su término cuando se alcanza el umbral de excitación de estas células de los nodos y se activa exclusivamente una gran corriente de entrada de calcio, ¿sí? Específicamente canales de calcio regulados por voltaje de tipo L, que permiten entonces, si bien una importante entrada de calcio que ocurra de manera lenta y prolongada, y viene también la abreviación tipo L, long lasting, tiene una duración bastante prolongada esa entrada de calcio. Corriente de calcio que tiende a inactivarse y que se ve facilitada, ¿no es cierto?, posteriormente la repolarización de esta membrana producto de la activación de una corriente de salida de potasio, que es la que favorece la repolarización y la ocurrencia entonces de esta fase 3. Si nos vamos ahora al músculo ventricular, específicamente entonces lo que ocurre en este potencial de acción de respuesta rápida, si vemos la fase 4 de potencial diastólico, las células tanto del músculo auricular como ventricular son células que carecen de actividad marcapaso, propagan potenciales de acción pero no pueden despolarizarse de manera espontánea, sino que simplemente recibir los potenciales provenientes de estas células autorrítmicas, denominadas células marcapaso. Por lo tanto, en la fase del potencial diastólico las corrientes están completamente inactivas. Hay muy poca actividad, más que la actividad neta mediada por estos canales de fuga, en este caso de potasio, de sodio, que mantienen el potencial de membrana en reposo.
¿Qué pasa en la fase 0? En la fase 0 hay una importante activación de una corriente de entrada de sodio. Estos canales de sodio de activación rápida, pero por un periodo bastante breve, permiten entonces esta entrada masiva de sodio, además de una corriente de entrada de calcio, que es mucho menor a la entrada de sodio, pero que también contribuye. Ambas corrientes tienden a inactivarse, específicamente manteniendo esta corriente de sodio tardía, y la inactivación inicial era la que propiciaba esta fase de repolarización rápida, específica en esta fase 1, mediada por, fíjense, este movimiento específico, una ligera salida de potasio previa. Y finalmente nosotros tenemos que como los canales de calcio tipo L, si bien se inactivan, lo van haciendo de manera bastante lenta, se prolonga la entrada de calcio, así como también se prolonga la entrada de sodio, producto de esta corriente de sodio tardía y la prolongación de la entrada de calcio por los canales de tipo L, lo que permite mantener esta fase de meseta, esta fase 2, por un tiempo bastante prolongado antes de iniciar nuevamente la salida de potasio, la activación de estos canales de potasio que permiten entonces la repolarización de la membrana de los cardiomiocitos auriculares o ventriculares. El nodo sinoauricular es el principal marcapasos del corazón. ¿Por qué es el nodo sinusal el principal marcapasos del corazón si sabemos que existen 3 zonas del corazón que tienen esta capacidad de despolarización espontánea? Es decir, hay 3 zonas con actividad intrínseca de marcapasos en el corazón. Destacan entre ellos el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular y las células de la red de Purkinje o la red subendocárdica. Porque entonces el principal marcapasos del corazón es el nodo sinoauricular y finalmente el que configura la frecuencia cardíaca para todo el corazón. Simplemente va a ser por la frecuencia de despolarización. ¿Qué quiere decir? El nodo con la frecuencia de despolarización más elevada, más alta, va a ser el que configura la despolarización en realidad y que configura la propagación del potencial hacia el resto del corazón. Como vemos acá, el nodo sinoauricular tiene una frecuencia de despolarización aproximada a los 70 latidos por minuto, entre 60 y 100. Si vemos acá, el nodo auriculoventricular tiene una frecuencia de despolarización mucho más baja, entre 45 a 50 veces por minuto. Por lo tanto, el nodo con la frecuencia más alta va a ser finalmente el que alinee todo el sistema y por lo tanto el que propague el fenómeno hacia el resto del sistema, y va a ser el marcapasos principal, que en este caso es el nodo sinoauricular. En esta imagen se muestran las propiedades eléctricas en los distintos tejidos cardíacos, como acabamos de mencionar. El nodo sinusal es el marcapasos primario. Exhibe 3 tipos de corrientes dependientes del tiempo y del voltaje: corrientes de calcio, que favorecen la actividad marcapasos, al igual que corrientes de potasio, y las corrientes Fanny, que son corrientes o corrientes marcapasos, que son corrientes catiónicas inespecíficas, que actúan tanto con la corriente de potasio y calcio en esta fase 4 o fase de potencial diastólico. ¿Cuál es el efecto de las catecolaminas? Por ejemplo, el efecto de la adrenalina sobre receptores adrenérgicos del tipo beta. La adrenalina va a generar un aumento en la velocidad de conducción en las células del nodo sinusal, así como también un aumento en el ritmo del marcapaso, un aumento en la frecuencia de despolarización, específicamente por aumento en estas corrientes. El efecto que genera la acetilcolina va a ser una disminución del ritmo del marcapaso y una disminución en la velocidad de conducción. El músculo auricular
su función principal va a ser expulsar sangre desde las aurículas hacia los ventrículos. Exhibe corrientes de sodio en esa rápida fase de despolarización, esta fase 0, corrientes de calcio y corrientes de potasio. El efecto beta-adrenérgico va a ser principalmente un aumento de la fuerza contráctil, y el efecto colinérgico es escaso en las células del músculo auricular. El nodo auriculoventricular es un marcapasos secundario, tiene actividad intrínseca de marcapasos, pero el primario es el del nodo sinusal. Exhibe las mismas corrientes que el nodo sinusal, calcio, corrientes de potasio y las corrientes marcapaso. También tiene efectos muy similares la adrenalina sobre este nodo auriculoventricular, aumenta la velocidad de conducción y la frecuencia del marcapaso, y los mismos efectos produce la acetilcolina, disminuir el ritmo de despolarización, la frecuencia de despolarización y la velocidad de conducción. En las fibras de Purkinje tiene la función de la conducción rápida del potencial de acción, es un marcapasos terciario, tiene también cierta frecuencia que no se expresa producto de la actividad del nodo sinusal. Tiene corrientes de sodio, de calcio, de potasio, así como también de marcapasos. O sea, tiene todas las corrientes características de los potenciales de acción de respuesta rápida, pero además tiene cierto grado de actividad intrínseca de marcapasos por la presencia de estas corrientes de marcapaso. El efecto de los beta-adrenérgicos es aumento en el ritmo del marcapaso. Las fibras de Purkinje son las que propagan más rápido el potencial de acción, aproximadamente una velocidad de 4 metros por segundo, por lo tanto no afecta mucho en la velocidad de conducción más que en el ritmo del marcapaso, y la acetilcolina disminuye el ritmo de marcapaso. Y el músculo ventricular es el músculo que eyecta la sangre desde los ventrículos, exhibe las mismas corrientes clásicas en los potenciales de respuesta rápida, sodio, calcio y potasio. La adrenalina aumenta la contractilidad y la acetilcolina tiene escaso efecto en el músculo ventricular. Bien, entonces como sabemos, el corazón tiene esta característica de automatismo producto de la actividad intrínseca de marcapasos que poseen ciertos sectores del corazón, específicamente los nodos, tanto el sinusal como el auricular, y las fibras de la red de Purkinje. Pero si bien existe este automatismo y cada nodo tiene su propia frecuencia, sabiendo que el nodo con la frecuencia mayor va a ser el que configura la actividad marcapasos y específicamente la frecuencia cardíaca, independientemente de esto, el sistema nervioso autónomo puede ejercer regulación sobre esta actividad intrínseca de marcapasos. Por lo tanto, la acetilcolina y las catecolaminas pueden modular la actividad del marcapaso, así como también la velocidad de conducción y la contractilidad de los cardiomiocitos. Por ejemplo, el nervio vago, que libera acetilcolina al nodo sinusal, puede disminuir la actividad intrínseca de marcapasos mediante 3 mecanismos específicos. Primero, disminuir las corrientes Fanny, estas corrientes de marcapasos, en el nodo sinusal, reduciendo por lo tanto la pendiente en la fase 4 de despolarización. Ese es un efecto. Otro efecto es abrir canales de potasio, aumentando la conductancia del potasio y por lo tanto haciendo el potencial diastólico de las células del nodo sinusal más negativo. O sea, un efecto de hiperpolarización de la membrana. Y tercero, es reducir las corrientes de calcio en el nodo sinoauricular o sinusal, lo que va a disminuir la pendiente en la fase 4 de despolarización. Aquí en esta imagen se ilustran los 3 mecanismos de manera individual. Vemos el primer efecto, que tiene que ver solamente con la disminución en la pendiente en la fase 4 de potencial de acción lento, en esta fase de potencial diastólico. Y tenemos en esta gráfica un potencial de acción lento, específicamente podríamos pensar en el nodo sinusal, que es el que estamos dando como ejemplo, donde tenemos un registro control donde se observan 2 potenciales, casi 3 potenciales, aproximadamente 2 potenciales y medio. En una situación control podríamos pensar normal, y el efecto de la acetilcolina sería
una despolarización inicial más lenta. Por lo tanto, al disminuir las corrientes de marcapasos, la entrada de cargas positivas es más lenta y por lo tanto el tiempo que demora en despolarizarse hasta el umbral va a ser mayor. Una disminución en la pendiente, entonces por lo tanto tengo ahora menos potenciales por unidad de tiempo y por lo tanto un efecto neto de disminuir esta actividad intrínseca, es decir, disminuir la frecuencia cardíaca. Otro segundo efecto que ocurre de manera aislada puede ser este desplazamiento hacia un valor más negativo en el potencial diastólico máximo, producto de la hiperpolarización generada por la apertura de canales de potasio. Si aumenta la apertura de canales de potasio, la membrana se hiperpolariza y al partir desde un potencial diastólico más bajo, incluso manteniendo la pendiente de despolarización, o sea, manteniendo las velocidades, las corrientes de marcapaso, aún así la célula al partir desde más abajo, con la misma pendiente, ya demora más tiempo en alcanzar el umbral de excitación. Por lo tanto, en la situación control donde habían 2 potenciales y medio, nuevamente hay un número menor, 2 potenciales solamente caen y por lo tanto el efecto neto va a ser una disminución en la frecuencia cardíaca. Y el tercer efecto va a ser el desplazamiento hacia un valor menos negativo en el umbral de excitación. Si aumenta el umbral de excitación, manteniendo la pendiente e incluso partiendo con el mismo valor de potencial diastólico máximo, este aumento, este shift hacia un valor menos negativo del umbral de excitación, generado producto de esta disminución en las corrientes de calcio, me va a generar entonces que la célula también se tome un mayor tiempo en despolarizar y por lo tanto donde antes habían 2 potenciales y medio, ahora nuevamente hay solo 2. Estos 3 efectos ocurren al mismo tiempo y por lo tanto se combinan para generar el efecto total, el efecto neto, ya que estos mecanismos cooperan para aumentar el tiempo en que el nodo sinusal se despolariza hasta alcanzar el umbral de excitación. Por lo tanto, el efecto neto va a ser una disminución en la frecuencia cardíaca o lo que también se le denomina efecto cronotrópico negativo. O también se habla de cronotropismo negativo. Por lo tanto, cuando nos refiramos al efecto cronotrópico negativo o a cronotropismo negativo, estamos refiriéndonos entonces al efecto que tiene en el corazón, específicamente en su actividad marcapasos de disminución de la frecuencia cardíaca, el efecto que genera la acetilcolina. La acetilcolina favorece el cronotropismo negativo, es decir, una disminución en la actividad intrínseca de marcapasos expresándose como una disminución en la frecuencia cardíaca. Las catecolaminas, por otro lado, aumentan la frecuencia cardíaca, producen el efecto opuesto por medio de 2 mecanismos. Son los mecanismos completamente opuestos. Las catecolaminas aumentan las corrientes de marcapaso respecto al reposo y por lo tanto aumentan la pendiente en la fase 4, tomándole por lo tanto menos tiempo a la célula en alcanzar el umbral de excitación y por lo tanto más potenciales de acción por unidad de tiempo, por minuto. Y el otro efecto es aumentar las corrientes de calcio en todas las células del miocardio. Por lo tanto también eso incrementa la pendiente y genera los cambios necesarios del potencial diastólico máximo, que ya no es tan negativo y que el umbral ya no es menos negativo. Por lo tanto, todo esto me lleva a que el umbral sea incluso más cercano al potencial diastólico máximo, es decir, un umbral de excitación más negativo, más cercano al punto de partida, y por lo tanto eso también contribuye a que la célula demore menos tiempo en despolarizarse hasta el umbral y por lo tanto va a tener un efecto neto de aumentar la frecuencia cardíaca. A diferencia entonces del efecto cronotrópico negativo, estaríamos en presencia de un efecto cronotrópico o cronotropismo positivo. Eso ha sido la clase del día de hoy. Por su atención, muchas gracias. Nos vemos.